pero en mi caso siento que nunca voy a llegar a pertenecer, claro. Eso. Nací ahí, crecí ahí y era la casa propia de ellos. Ya al salir del país sí nos tocó hacer bastantes mudanzas y ya últimamente estamos más estables en eso. Porque llegué y estuve unos 4 o 5 meses solo con mi familia en una casa y no salía, porque no sabíamos si era peligroso o no, y bueno, no salíamos. En ese entonces habíamos llegado a una pensión, entonces como que todo eso, haber llegado a una pensión cuando yo tenía una casa, todo eso, ese tipo de cosas, me sentía medio mal. Yo antes, o sea, no sé si es malo o bueno, pero yo antes pensaba que a mí me habían dicho que aquí nevaba, porque yo no sabía de la existencia. O sea, a mí me decían Uruguay y yo lo relacionaba automáticamente con Luis Suárez. Era lo único que sabía de Uruguay. Uruguay y Luis Suárez. Entonces a mí me dijeron, no, ahí hay mucho frío, mucho. Y tipo yo dije, bueno, buenísimo, va a nevar. Voy a ir y voy a jugar con nieve, va a ser increíble, voy a ver nieve por primera vez en mi vida. Y cuando vine no pasó. No nevó y bueno, al final solo lo único que hace el frío es sudarte las patas y listo. Pero nunca nevó, nunca hice un muñeco de nieve. Decepcionado de eso un poco. Allá la educación es como un poco más estricta que en Venezuela y un poco más estricta que aquí. A diferencia de acá, allá no te dejaban usar el celular. No lo podías llevar porque te lo quitaban y lo llevaban a la dirección y ahí llamaban a tus padres que lo fueron a buscar y eso. Y no podías tener pelo largo, tenías que estar bajito así. A ver, en mi primaria había una maestra, no sé si aquí será igual, pero había una maestra desde primer grado hasta sexto grado, ¿no? Y de cierta manera uno le tenía cariño, ¿no? Por ejemplo, mi maestra había estudiado, se llamaba Bárbara Antunes, me había estudiado a mí, había estudiado a mi mamá y había estudiado con mi abuelo. Algunas cosas como que no se daban con tanta frecuencia, ¿no? Como el inglés. Aquí yo llegué y hablaban ya inglés la gente y yo no entendía nada. Cuando mi mamá nació dice que se daba ruso. Digamos que era como Estados Unidos era el enemigo, entonces no se podía dar inglés porque era el enemigo, entonces ya daban ruso como para sustituirlo. Para mí es más difícil por muchos rusos, así que no se pudieron haber escogido otro idioma. Éramos un grupo de 5 compañeros. Estábamos usando los celulares escondidos, obvio, porque si no, no lo quitaban. Y estábamos ahí usando los celulares y cada quien hablando por los celulares, pero estábamos hablando entre nosotros mismos, pero a través de los cel. Pero estábamos hablando mal de la directora y del liceo. Hablando lo más horrible que tú puedas escuchar. Que no, que iban a matar a la directora, que le iban a hacer esto, que le iban a hacer lo otro. Pero no nos estábamos percatando que la directora estaba atrás de nosotros. Uno estaba así, hablando con los cel, normal, pero ella estaba parada así, mirándonos. Y ahí fuimos, ella nos escuchó, nos dijo, ustedes me quieren matar. Y nosotros hicimos como ¿qué? Y nos asustamos, dijimos que no, hablamos mentira, habiendo pruebas, porque ella no había filmado, no grabó. Pero ella en ningún momento nos dijo que no había grabado ni nada. Y uno diciéndole a nuestros padres que no es mentira, que no estamos hablando de eso, donde habían pruebas y nos llevaban a la dirección, nos suspendieron por 2 meses cada uno. Ese día yo lloré, hice de todo, pedí perdón y como quiera, pedí mi sentencia de 2 meses para la casa. Y cuando llegué acá, que fue al liceo 17, me encontré con un choque porque yo tenía 13 años cuando llegué y la mayoría de mis compañeros tenían 17, 16, 15 años y yo estaba chiquito, entonces yo prefiero acá más. También una cosa muy importante es que aquí la educación es gratis y es una buena educación. En cambio en Perú está todo privatizado y es muy difícil entrar. ¿Tenías que pagar en Perú? Hay que pagar. Hay universidades públicas, sí, pero toman a un cierto grupo, ¿no? No toman a todo el mundo. No es como acá que es más fácil entrar a la UDELAR, por ejemplo. En cambio allá en Perú es como que tenés que dar un examen con muchas personas y toman un grupito de personas nada más. Y además está lo de la ropa también, que puedes venir la ropa que yo quiera. Si yo quiero venir con flow, vengo con flow, porque me puedo poner la ropa que yo quiera.
Se suponía que yo en Cuba era extrovertido, pero cuando llegué aquí algo pasó ahí que dejé de hablar con la gente, ¿no? Entonces, como que cuando volví a la escuela, se me olvidó socializar por completo. O sea, tipo, a mí venían a hablarme y, no sé, me daba pena por alguna razón. Demasiado. ¿Por Porque qué? la costumbre ya. Uno está en un ambiente con sus compañeros siempre, está acostumbrado a un tipo de persona y de repente ese cambio, pum, a otro, no se siente solo, triste y hasta en depresión. Yo creo que soy fuerte que no he caído en depresión. Lloré una sola vez. Y a mí no me gusta llorar porque yo soy fuerte para llorar, pero esa vez lloré sí. Esto como que han generado cambios que más bien me han ayudado a ver un poco más a profundidad las cosas, a saber el significado de algunas otras cosas, tener la familia unida, valorar lo que es un poco el círculo social, porque a veces me doy cuenta que quise haber crecido con algún círculo social, pero o sea, ya como que no se pudo, o de repente sí, porque no he perdido contacto con ellos, pero no se puede recuperar los tiempos que hemos podido pasar juntos. Siento que cuando emigré de Venezuela como que cambió la niñez y empecé a entrar a la adolescencia, ¿no? Tipo, porque yo llegué a Perú con 11 años. Y tipo, ahí empecé a cambios y cambios, y ahí me di cuenta de más cosas, ¿no? Y empecé como a ese crecimiento que siento que en Venezuela capaz hubiese sido un poco más... Paulatino. Claro. En ese entonces yo dije, vamos un año, unos meses y después volvemos. Y que todo se iba a resolucionar, ¿no? Fue algo distinto. Lo más importante de la vida. Porque si no estudio, en el mañana no seré nadie. Todo lo que quiero lo tengo gracias a Dios. Y no puedo estar vagando, tengo que hacer algo para yo poder ser alguien en el futuro. A ver, Uruguay me trató muy bien. Uruguay me ha tratado muy bien. Nunca viví una experiencia mala, nunca viví nada de discriminación, ni mucho menos. Pero, a ver, no es como el país de uno, ¿no? Que uno viene de allá, de su cultura, de la gente, es distinto. A ver, en mi caso, no lo digo en el caso de todos los venezolanos ni todos los inmigrantes, pero en mi caso siento que nunca voy a llegar a pertenecer, claro. Sí, me gustaría volver, sí, me gustaría. Pero en todo caso de quedarme acá tampoco me gustaría. Yo tengo planificado seguir mi vida acá. El consejo es que, en ese entonces me diría que no apresure las cosas, ¿no? Porque ese entonces me sentía mal porque no tenía muchas amistades, estaba encerrado todo el tiempo. Y después lo que me daría es que no me apresure las cosas, porque ahora vivo en una casa, tengo amigos, tengo relaciones, todo ese tipo de amistades, familias, todo eso. Entonces, en ese entonces me sentía como que... Querer volver a sentir como que estar en donde uno pertenece. Y también porque hay muchas cosas que uno quisiera hacer por el país. Por ejemplo, ser alguien en la vida y poder servir de herramienta para hacer crecer el país si es que de repente algún día llega a tener un inicio de mejora y uno pueda volver al país a como que ayudarlo a crecer, pues, con todas esas personas que se han formado en otras partes y uno pueda servir de herramienta y ser parte de la historia de Venezuela, por así decirlo. Y así.